Listo, chicos, ¿me escuchan? Sí te escuchamos. Sí, ok. Bueno, entonces retomamos este último punto porque creo que nos cerró la sala. Bueno, decíamos que es el punto número 4 del artículo número 2. Y aquí se trata de las ayudas técnicas y teníamos que son esos dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. Sale aquí, básicamente son todas esas adaptaciones tecnológicas que se van a hacer para que una persona con discapacidad pueda desarrollar sus actividades de manera eh, normal, digámoslo así, ¿no? A lo mejor, pues los parlantes de las computadoras, el parlante del celular, las alarmas sonoras, a lo mejor dentro del ámbito académico o laboral, para que la persona pueda identificar hacia qué lugar debe desplazarse. No sé si quiere salir a lo mejor comprar algo, consumir algún tipo de bebida, o incluso si quiere desplazarse a alguna otra aula o bien a alguna otra oficina que forme parte del espacio o del entorno en el cual la persona está desarrollando sus actividades en determinado momento. Sale, básicamente pues son esas las adaptaciones tecnológicas que se tienen que hacer. El siguiente punto es el número 5, comunicación, y se entenderá como comunicación el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas, así como la visualización de textos, sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso. Denme un segundito, déjenme admitir a alguien. Me equivoqué de botón. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Listo, perdón. Entonces decíamos que el sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, así como el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios o sistemas o formatos aumentativos o de comunicación, incluida la tecnología de la información y la comunicación de fácil acceso. Sale aquí, bueno, pues básicamente son todas esas formas mediante las cuales nosotros vamos a comunicar lo que queremos externar a una persona con discapacidad. Básicamente, pues el lenguaje que nosotros vamos a ocupar y, bueno, los diferentes medios o dispositivos que nosotros podemos emplear para que haya un adecuado proceso de comunicación. ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí. Sí. Ok. Bueno, después tenemos el número 6, comunidad de sordos, es decir, todo aquel grupo cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita el sostener una comunicación fluida en lengua oral. Y bueno, aquí básicamente es donde entra lo que decíamos, ¿no? Del lenguaje. Aquí, bueno, pues lo que se tendría que emplear es todo ese lenguaje de señas que es a partir de gestos o letras que se hacen con las manos para tener ese proceso de comunicación con las personas que, bueno, forman parte de este grupo vulnerable de personas con discapacidad. El siguiente es el Consejo. Y bueno, pues aquí es el Consejo Nacional para el Desarrollo de, más bien, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y bueno, pues aquí básicamente son todos esos órganos
que se generan a nivel municipal o a nivel estatal para dar la atención pertinente a las personas con discapacidad, e incluso esos órganos que se forman al interior de una institución académica o de una institución laboral para atender a las diferentes necesidades que pudiera presentar una persona con discapacidad en determinado momento. Después tenemos la convención. Pues aquí son básicamente las convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad que mencionábamos hace un momento en los tratados internacionales que ha generado la UNESCO. ¿Sale? Entonces, pues básicamente es eso, la Convención Nacional de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, que se generó en el 2006. Hasta aquí tenemos algún comentario, alguna duda, algo que nos cause inquietud. De mi parte no entiendo. ¿No? Ok. Los demás, Carlos, no. Hugo, Irving. No. ¿No? De mi parte no. Vale. Acá estamos. Ok, excelente. Muy bien, chicos. Pues ahora vamos a hablar sobre equidad e inclusión educativa. Y bueno, ¿a ustedes a qué les suena este término de equidad e inclusión educativa? Hace un momento hablábamos de la equidad, pero si mezclamos ambos conceptos, ¿qué es la equidad e inclusión educativa? La equidad, o sea, ser equitativo, ya tiene que ser igual para todos. Y la educación inclusiva, sí, ya la inclusión en la educación hacia nosotros. Ok, excelente. ¿Alguien más? Nadie. Bueno. Tenemos que el concepto de equidad en el campo de la educación hace referencia a ese tratamiento igualitario en cuanto al acceso, permanencia y éxito dentro del sistema educativo para todas las personas, sin distinción de género, etnia, religión o condición social, ya sea económica o política. Y en otras palabras, bueno, la equidad en materia educativa es hacer efectivo para todos y todas el derecho humano fundamental de la educación proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, específicamente en el artículo 46. Aquí, bueno, es importante mencionarles que la equidad va más allá de la igualdad, ya que por razones de equidad el Estado debe tomar medidas compensatorias o correctivas que restablezcan la igualdad ante situaciones desiguales. También, bueno, es importante mencionarles que la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, aprobada por los ministros de Educación de todos los Estados miembros de la UNESCO, en Jomtien, Tailandia, en 1990, sobre la base de la anterior declaración, estableció que la educación es un derecho para todas las personas, hombres y mujeres de todas las edades, a través de todo el mundo. Sin embargo, en su preámbulo, dicha declaración advirtió que al momento de aprobarse, existían muchas inequidades en la educación a nivel mundial. ¿Sale? Independientemente, bueno, pues a que se aprobó este acuerdo o esta ley en 1990, pues se detectó que existía un alto índice de inequidad a nivel mundial. Se detectó que pues las oportunidades no eran las mismas a pesar de que ya tenían pues una ley de 1948. El trato pues no era igual para las personas, las oportunidades pues tampoco eran iguales para las personas con discapacidad, tanto hombres como mujeres.
Entonces, bueno, con esta nueva ley o este nuevo acuerdo de 1990, lo que se pretende es eliminar todos esos aspectos de inequidad que se venían arrastrando a partir de 1948, cuando se firmó el primer tratado. ¿Sale? Y bueno, aquí es importante mencionarles que cuando nosotros estamos en presencia de inequidad educativa, una de las peores inequidades son los millones de niños que en América Latina no asisten a la escuela, así como los altos índices de analfabetismo que aún presentan varios países de nuestra región. Aquí, bueno, esto es importante que conozcamos que esto también se manifiesta en los altos índices de analfabetismo funcional, en las tasas altas de deserción escolar, que han sido motivadas principalmente por razones socioeconómicas o bien que han sido motivadas por razones de exclusión o por razones de discriminación hacia este tipo de personas o hacia las personas que se encuentran en grupos vulnerables de discapacidad. ¿Sale? También, bueno, aquí es importante mencionarles que en todo Latinoamérica, pues 1/3 de los niños que comienzan la primaria no la concluyen. Y en lo poco que aprenden, estos niños que asisten a las escuelas rurales o de comunidades, llamémoslo así, un tanto marginadas, pues no es la adecuada, puesto que reciben una educación muy, muy pobre. Entonces, pues aquí tenemos otro parámetro, ¿no? En donde nosotros ya estamos determinando que las personas con algún tipo de discapacidad o diferente condición social, pues no concluyen la primaria, ni siquiera. ¿Por qué? Pues no se les da la atención pertinente, porque las condiciones no son las adecuadas para que se pueda desarrollar el trabajo de forma, llámelo así, colectiva. Y bueno, pues por eso se tienen esos altos índices de deserción. En cuanto a la educación, pues esto se refiere. Y bueno, también es importante mencionarles que son víctimas de la inequidad educativa los adolescentes que no pueden acceder a una educación básica completa o que se les hace imposible asistir a la escuela media superior, así como todos esos que abandonan esos niveles sin completarlos, ya sea por deficiencias en su formación previa o por razones económicas o de procedencia social o étnica. ¿Sale? Entonces, pues igual, no, los jóvenes no están exentos pues de abandonar sus estudios a nivel medio superior. Y bueno, pues también vemos que es porque a lo mejor la educación previa fue deficiente y pues las personas no cuentan con el conocimiento suficiente para afrontar el nuevo nivel en el que están inmersos. O simplemente pues por índices de discriminación, índices socioeconómicos que no les permiten a ellos pues desarrollar sus actividades académicamente hablando. Y bueno, también tenemos que la inequidad educativa se da principalmente en el nivel superior. Aquí la tasa de escolaridad promedia en este nivel en América Latina es del 36%, lo que significa que 64 jóvenes de cada 100 se quedan fuera de la educación superior, mientras que en países desarrollados las tasas de escolaridad van ya por el 60 y 85%. Sale a lo mejor, pues aquí vivimos en países a lo mejor no tan desarrollados, ¿no? O como se les llama comúnmente, tercermundistas. Sin embargo, los índices de deserción en cuanto a educación, pues no son tan elevados si nosotros los comparamos con países de primer mundo. Uno pudiera pensar que a lo mejor porque son países de primer mundo, de primer nivel, pues los índices de educación que ellos tienen, pues serían mucho más altos, que las condiciones para atender a personas que se encuentran en condiciones vulnerables, pues pudieran ser mucho mejor. Sin embargo, las estadísticas nos indican que esas personas o estos países, a pesar del nivel de desarrollo que pudieran tener, no cuentan con las condiciones suficientes para atender a una persona con alguna necesidad especial. Y por ello, bueno, pues los índices están muy por encima de los que nosotros habitualmente conocemos en América. Y bueno,
Aquí también es importante mencionarles que hay otras formas más sofisticadas de inequidad y esto sucede cuando es marcada la diferencia entre las escuelas urbanas privilegiadas y las desatendidas de barrios marginados y zonas rurales en cuanto al número de aulas por aula, la disponibilidad de textos, la preparación de los docentes, la inexistencia de bibliotecas escolares, laboratorios, centros de cómputo, materiales didácticos, entre otros. Y bueno, algunas otras manifestaciones de inequidad pueden estar expresadas en cuanto al número de horas lectivas, así como los espacios disponibles, el estado de las ediciones escolares, la disponibilidad o no de un lugar que estimule el aprendizaje y el llamado paisaje pedagógico. ¿Sale? Entonces, pues esa es otra forma de discriminación o de inequidad, que las escuelas a lo mejor privilegiadas, llamémoslos así, pues sí cuentan con espacios óptimos o espacios adecuados que permitan a sus alumnos tengan todos los métodos o todas las herramientas a mano para el desarrollo de sus diferentes actividades académicamente hablando, mientras que las personas que se encuentran en barrios marginados o en zonas rurales, pues no cuentan ni siquiera con una biblioteca que les permita pues solicitar o buscar la información pertinente para el desarrollo de sus diferentes actividades. Aunado a ello, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Sí, ok. Bueno, aunado a ello, pues ni siquiera tienen las condiciones tecnológicas, ¿no? Para a lo mejor un laboratorio de cómputo, un laboratorio químico, en el cual puedan desarrollar las diferentes actividades o las diferentes prácticas que se requieren para que las personas se vayan inmiscuyendo más en este tipo de actividades. Entonces, bueno, pues ahí tenemos otro parámetro, otro factor por el cual se van dando los índices de deserción en cuanto a los niveles primaria y nivel medio superior se refiere, y bueno, pues más tratándose de personas con discapacidad, ¿no? Si una persona pues que no tiene ningún tipo de discapacidad deserta del ámbito educativo porque en muchas ocasiones no tiene las condiciones que le permitan desarrollar sus actividades, pues con más razón lo hacen las personas con discapacidad, que en determinado momento pues tal vez requieren algún tipo de condición favorable para ellos que les permita desarrollar sus tareas o sus trabajos de buena manera. Y bueno, aquí también es importante mencionarles que algunas cifras de la UNESCO revelan que 1/3 de las escuelas de la región latinoamericana son incompletas, porcentaje que crece en el medio rural. En las escuelas unidocentes suelen trabajar maestros empíricos o sin la formación adecuada para la tarea encomendada. Aquí, bueno, es importante mencionarles que existe inequidad educativa cuando el Estado no ofrece el nivel de educación para todos los niños o simplemente no dispone de suficientes escuelas especiales para atender a los niños con algún tipo de discapacidad o simplemente no se construyen en las escuelas facilidades para los accesos de niños, adolescentes y jóvenes con algún tipo de discapacidad. ¿Sale? Básicamente, pues también es un tanto cuestión de las personas que fungen como gobernantes, ¿no? Porque pues de una u otra manera no están pues dando las condiciones óptimas para que dentro de una escuela pues se tengan esas características especiales que se requieren y que una persona con algún tipo de discapacidad, bueno, pues se pueda desplazar por las diferentes áreas. Aunado a ello, pues lo que decíamos al principio, ¿no? El que se tenga maestros que muchas veces solo cuentan con conocimientos empíricos o cuentan, o no, más bien, no cuentan con los conocimientos o las habilidades que les permitan el desarrollo, pues, de las diferentes tareas que se tienen que realizar al interior de la organización, o simplemente no saben de qué manera ellos pueden trabajar con alguna persona con discapacidad, o de qué manera pueden transmitir los conocimientos de tal manera que estos sean aprovechados lo mejor posible. Y bueno, también es importante mencionarles que en países de diversidad cultural y lingüística se incurre en inequidad educativa y no se ofrecen alternativas curriculares que tomen en cuenta a esa diversidad. Aquí, bueno, es importante mencionarles que América Latina tiene importantes poblaciones indígenas a las cuales pues no se les atiende por el simple hecho de pertenecer a un ámbito indígena, ¿no? O a un ámbito pues rural. Entonces, independientemente, pues, a que seamos países de primer, segundo, tercer mundo, pues
se sigue viviendo con esta condición de inequidad, ¿no? En donde pues, en muchas ocasiones ni siquiera se les presta la atención para pues conocer cuáles son las diferentes necesidades que ellos requieren satisfacer o abatir de tal manera que puedan alcanzar el objetivo propuesto en determinado momento. Después tenemos la inclusión educativa. Y bueno, la UNESCO define la educación inclusiva como el proceso de identificar o responder a la necesidad de las personas o estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y al mismo tiempo pues ayuda a reducir los índices de exclusión en cuanto a educación. Esto se refiere. Esto pues involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todos los niños o niñas según el rango de edad al que ellos pertenezcan. Y bueno, pues aquí es importante mencionarles que todo esto es responsabilidad del sistema regular, porque tienen la obligación de educar a todos los niños y niñas, pues que tengan el deseo o la necesidad de en determinado momento, pues estudiar, ya sea niños que van a entrar a preescolar, niños que van a entrar a primaria, secundaria, educación media o educación superior. ¿Sale? Entonces, pues básicamente es lo que se tiene que hacer en este apartado, o es lo que se está haciendo, o lo que se está tratando de hacer dentro de este punto, de tal manera, bueno, que pues se vayan eliminando esas barreras de exclusión que se tiene para las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Y bueno, aquí es importante mencionarles que lo anterior se basa en el principio de que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos, y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados y los programas puestos en marcha, teniendo en cuenta la diversidad de dichas características y necesidades. Sale aquí, pues básicamente es que todos los programas educativos que se diseñen para personas con discapacidad tienen que estar adaptados a las diferentes necesidades que estas personas presentan. A lo mejor no es lo mismo atender a una persona con discapacidad visual que atender a una persona a lo mejor sordomuda, ¿no? Entonces, pues se tienen que tener los diferentes materiales didácticos que permitan tanto enseñar a una persona con discapacidad visual como a un sordomudo. En este caso, a lo mejor la persona con discapacidad visual pues requiere de un lector de pantalla, requiere que los textos o los libros que se le proporcionan pues estén escritos en braille y que de esta manera, bueno, pues pueda identificar lo que tiene que ir desarrollando a lo largo de su trayectoria educativa. Mientras que una persona a lo mejor sordomuda, pues requiere material visual, en donde pues se le enseña a través del lenguaje de señas, para que la persona pues vaya identificando mediante esas señas o mediante los gestos que se vayan haciendo, pues qué es lo que se le pretende transmitir en determinado momento. Después, aquí también es importante mencionarles que lo anterior se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos, escolares y extraescolares. Y bueno, lejos esto de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos estudiantes en la corriente educativa principal, es un método en el que se reflexiona sobre cómo nosotros podemos transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de los diferentes estudiantes. También, bueno, es importante mencionarles que la educación es un derecho, no un privilegio. ¿Sale? Entonces, pues la educación es algo que todos debemos tener en determinado momento. Esto no es un privilegio para unos cuantos, la educación es para todos, simplemente pues debemos conocer las formas y los métodos adecuados de aprendizaje que cada uno de nosotros puede tener para tener el mejor y el mayor aprovechamiento posible al interior de las instituciones académicas. ¿Sale? Habrá quienes pues tengan un aprendizaje visual, quienes tengan aprendizaje auditivo. Entonces, bueno, pues tiene que trabajar en estos diferentes ámbitos para que el aprovechamiento y el rendimiento de estas personas pues sea el óptimo. También, bueno, es importante mencionarles que la educación inclusiva
es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niños, niñas y jóvenes, y hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación, y tiene que ver con acceso, participación y aprendizaje exitoso dentro de una educación de calidad para todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. De momento un poquito entrecortado, pero sí, sí se escucha. Sí, ok. Bueno. Acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos, y parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. También, bueno, esto tiene que ver con remover todas las barreras para el aprendizaje y facilitar la participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginalización. Básicamente esto significa que todos los estudiantes reciben los soportes que requieren para tener la oportunidad de participar como miembros de una clase o aula regular con personas de su misma edad y de contribuir a sus colegios en las zonas donde estos se encuentren establecidos. También, bueno, es importante mencionarles que inclusión significa posibilitar a todos los estudiantes a participar más bien de lleno en la vida y en el trabajo dentro de las diferentes comunidades, sin importar sus diferentes necesidades. Básicamente, este es el proceso de mayor participación de los estudiantes en el colegio y la reducción de exclusión de las culturas, el currículum y la comunidad de los colegios locales. También, bueno, es importante mencionarles que la inclusión se ve más como un enfoque de la educación que como un conjunto de técnicas educativas. Y bueno, aquí es importante mencionarles que... Bueno, Dixon destaca que la inclusión simplemente denota una... denota una serie de amplios principios de justicia social, equidad educativa y respuesta escolar. También, bueno, es importante mencionarles que la educación inclusiva significa que todos los niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad o dificultades aprenden juntos en las diferentes instituciones educativas regulares, llámese preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o universidad. Todo ello con un área de soportes adecuada. Ajá. Aquí, bueno, pues todo esto tiene que ver con la calidad de la experiencia, con la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros y su participación total en la vida de la institución. Y bueno, pues esto sería lo que estaríamos abordando en nuestra primera sesión. Me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes de lo que acabamos de compartir, pues de los diferentes conceptos con los que vamos a trabajar, de los lineamientos a nivel internacional, de los lineamientos nacionales, Cuéntame. y pues de esto que acabamos de hablar, de la Háblame. Equidad ¿Con quién hablo? y la igualdad. Háblame, ¿quién es? Entonces, Aló. adelante, por favor, ¿quién gusta compartir? Oye, estoy escuchando, compañero. Fue que se metió aquí una llamada. Tranquilo. Ok, chicos, entonces, ¿alguien que nos guste dar una pequeña conclusión de la unidad número 1? Pues yo solamente estoy escuchando y analizando muchas cosas que desconocía, pero definitivamente puedo tratar de entender que pues en realidad no solo Latinoamérica, sino pues, estamos hablando de todo el mundo. Con lo que respecto a lo que estabas diciendo, Inge, pues estamos en serios problemas con respecto a esta situación de discapacidad pues, en la sociedad y en la educación y demás, ¿no? Y pues definitivamente aquí lo importante sería
qué podemos hacer, ¿no? Para o colaborar o aportar para cambiar todo esto. Digo, de momento me pongo a analizar y digo, de momento a lo mejor a mí me tocó vivir esta experiencia de discapacidad un tanto ya, pues ya más grande, ¿no? Digo, tampoco soy muy viejo, pero a mis 29 años, pues prácticamente, pues bueno, ya no me enfrento tanto a una situación educativa, a lo mejor, pero me pongo a pensar de momento, y si esto le llegara a pasar, por ejemplo, a uno de mis hijos, pues cómo estamos dentro de, pues pues de nuestras políticas, de nuestros gobiernos, fomentando y apoyando, por supuesto, estas necesidades, ¿no? que hay dentro de, pues de toda una sociedad que en determinado momento, pues no sabemos qué nos pueda llegar a pasar o determinar el perdón. Adelante. Perdón. Y definitivamente, pues, ¿qué podemos hacer nosotros para colaborar y poder, definitivamente, cambiar este panorama, ¿no? En la sociedad y, pues, por supuesto, en nuestras comunidades, en nuestros lugares donde nos desarrollamos, ¿no? Así es. Excelente. ¿Alguien más? Ok, chicos. Bueno, pues realmente esta fue la primera unidad de nuestro curso de Inclusión y Discapacidad. Como pueden ver, pues es un curso que está más orientado a lo mejor al ámbito educativo. Sin embargo, pues esto no exime, ¿no? Que a lo mejor las personas que ya no estamos inmersos en el ámbito educativo, que ya no estamos en la escuela, pues quedemos fuera o quedemos excluidos. Hay muchos aspectos, hay muchos puntos que pues no solo son para las personas con discapacidad, pero en el ámbito educativo. Tal vez lo vamos a estar abordando de esta perspectiva. Sin embargo, nosotros lo podemos ir adaptando, lo podemos ir enfocando pues a lo que habitualmente vivimos, a lo que habitualmente vamos conociendo dentro de la sociedad para la cual nosotros nos estamos desarrollando. Entonces, pues básicamente esta fue la temática que componía nuestra unidad 1. La siguiente semana pues iniciamos con nuestra unidad número 2 que se llama tipos de discapacidad, en donde pues bueno, básicamente estaremos hablando de los diferentes tipos de discapacidad a los que nosotros nos podemos enfrentar dentro de cualquier ámbito, llámese laboral, llámese académico, llámese social. Por mi parte pues el día de hoy fue todo, les agradezco mucho pues el que se hayan conectado, el que hayamos estado aquí compartiendo un poquito de información. Y bueno, nos quedamos con la actividad para la siguiente semana, ¿sale? Mándeme. Usted nada más los sábados, Fernando. Fernando. Sí, te escucho. Nada más va a ser los sábados, ¿verdad? Sí, solo los sábados de 5 de la tarde a 7 de la noche. Okay. Bueno, gracias. Bueno, Al un contrario. placer hoy. Al contrario, gracias a ustedes. Pues que tengan una excelente tarde-noche de sábado, que tengan un muy buen fin de semana. Y bueno, pues la actividad para la siguiente semana, ya saben, es investigar a partir de cuándo se promueve que el 3 de diciembre sea el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por mi parte es todo y pues que tengan bonita tarde. Saludos. Gracias, linda tarde a todos. Gracias igualmente.